Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias al Señor. En esta mañana nos toca compartir el devocional del día martes 7. Y hoy estamos meditando en su palabra a través del libro de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. ¿Qué les parece si comenzamos este tiempo de devocional orando? Amado Dios, queremos darte gracias, Padre, en esta mañana por tu amor, por tu presencia, por lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Estamos convencidos, Padre, que tú tienes algo, Señor, para cada uno, Señor. Queremos escuchar tu voz. Usa mi vida como canal de bendición, Señor. Que sea tu Santo Espíritu rodeándonos, Dios. Que podamos escuchar tu voz sublime, Padre, y que podamos retener tu palabra en nuestro corazón para poder presentarnos, Señor, ante ella y poder verla, Señor, como cumplimiento, Señor, en nuestra vida, que podamos reflejar tu carácter, que podamos, Señor, mostrar, Señor, esa evidencia de que tu palabra está con nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el devocional de esta mañana. Dice su palabra: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y entró en el templo encontró en el templo a los vendedores de novillo, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus ovillos, y a los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. Verso 16. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Versículo 22. Por eso, cuando resucitó sus discípulos, se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Miren qué interesante la palabra de esta mañana. Y en todo momento vemos una reacción ante una acción también, ¿no? Vemos que el templo de Dios había sido profanado, porque realmente el templo era ese lugar divino, vamos a decir, ese lugar para la adoración. Y Jesús, al expulsar a los comerciantes del templo, está mostrando esa autoridad divina y el celo por la casa de su Padre, ¿no? Y lo menciona en el versículo 17, porque dice: me consumirá el celo por su casa.
¿no? Y realmente, amados hermanos, yo creo que en esta mañana cada uno de nosotros necesitamos entender que la palabra nos está hablando a cada uno de nosotros. Estamos a 7 días de este comienzo de año 2025 y ya el Señor nos está mostrando a través, ¿no?, del templo, ¿no?, que había sido mal usado, ¿no? Si hablamos de un templo, podemos darnos cuenta de que nosotros como hijos de Dios somos templo de Dios. Y hacia ese punto yo quiero llegar, ¿no? De darnos cuenta que nosotros, al igual que Jesús limpió el templo, nosotros debemos examinar nuestros corazones. Nosotros necesitamos eliminar de nuestra vida todo aquello que impide nuestra relación con Dios. Salimos de un año 2024 y yo no sé cómo te has encontrado, cómo has caminado en este año 2024, cómo lo estás culminando, cómo lo has culminado y cómo estamos comenzando este nuevo año. Yo creo que a través de la palabra el Señor siempre nos está dando las primicias que necesitamos nosotros día a día, que necesitamos en nuestra vida para poder encaminarnos, para poder avanzar, para poder detectar que todas aquellas cosas que a nosotros como hijos de Dios nos afecta, porque la palabra no es para el incrédulo, el devocional es la palabra misma hablando al incrédulo y al que conoce. Pero en este caso, nosotros como hijos de Dios que estamos haciendo seguimiento a nuestro devocional diariamente, la palabra llega primero a nosotros para que luego nosotros la traslademos a aquel que no conoce de Dios. Entonces, amados hermanos, qué importante es el devocional del día de hoy, ¿no? De poder ver, ¿no?, que nos está llevando, ¿no?, hacia entender, ¿no?, que había autoridad en Jesús, que había un celo por la casa de Dios, pero había que ver también esa acción, ¿no?, que revela ese profundo amor por Dios. ¿Cómo estás revelando ese profundo amor por Dios? ¿Cómo tú como templo del Espíritu Santo te estás manteniendo a estos días que ya tenemos avanzando en este 2025? Yo creo que una de las cosas que nos quiere enseñar el devocional del día de hoy es sobre la santidad. Esa santidad, ¿no?, que debemos mantenernos, que debemos aplicar en nuestra vida, de poder cada uno de nosotros tomar su palabra y meditar en ella y pensar cuáles son aquellos comerciantes, aquellos infiltrados en nuestra vida, ¿no?, que están tomando partido en nuestro corazón. Tal vez nosotros venimos de un año 2024, pero no hemos dejado a esos infiltrados, a esos, como se dirige aquí a través de su palabra, a esos comerciantes, a esos vendedores que tomaron el templo, lo sagrado, lo quisieron hacer común. ¿Por qué? Porque lo tomaron como un lugar comercial. Y a veces nosotros con nuestra propia vida nos podemos examinar y ver que ese templo, que es nuestro corazón, que es nuestra vida, a veces se ve, ¿no?, como un mercado. Porque estamos permitiendo en nuestra vida, ¿no?, estamos teniendo prioridades equivocadas, estamos permitiendo cualquier cosa que nos distrae, ¿no?, de esa búsqueda de Dios, que nos está impidiendo que nuestra mente, que nuestro cuerpo, que nuestro espíritu, que es el templo del Espíritu Santo, se vea mostrado a través de la palabra, que
que nos toca en este tiempo como inicio del año 2025 en el que estamos en este momento, esforzarnos. ¿Y saben qué, amados hermanos? Esforzarnos en mantenernos limpios, en mantenernos libres de todo aquello que ofende a Dios, de todo aquello que nos va a llevar a tomar decisiones, y que las decisiones que a partir de hoy tomemos sean decisiones saludables, que nosotros empecemos a cultivar esa mente positiva de poder alimentar nuestro espíritu a través de la palabra. Nosotros tenemos que defender esa santidad. Nosotros tenemos que buscar en nosotros como templo del Espíritu Santo. Debemos defender esa sagrada, ese templo sagrado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dentro de ese templo quien mora es el Espíritu Santo. Quien está en el corazón de cada uno de nosotros tiene que ser la palabra. Que nuestra mente, que nuestros pensamientos nos lleve a vivir una vida que honre a Dios. Amados hermanos, Jesús nos llama a través del devocional de hoy a una adoración genuina. A una adoración genuina. Tiene que ir más allá de simplemente pensar de que hoy yo tengo que hacer mi devocional porque es algo que lo tengo que practicar, porque es algo que debo hacerlo. No, hermanos, dejemos todo ese costumbrismo, dejemos todo ese ritual mecanizado que tenemos, porque a veces sin darnos cuenta lo volvemos de esa manera. Recordemos, amados hermanos, que Jesús sintió un celo profundo por el templo, la casa donde se tenía que ir a adorar estaba siendo profanada, había sido tomada por ovejas, por bueyes, por cambistas que estaban haciendo todo un comercio, y hubo un dolor profundo en Jesús por este momento, por esta situación. Y yo creo que en nuestro corazón nos lleva a cada uno de nosotros a buscar una relación profunda, una relación personal con Dios. Esto implica en nosotros dedicar el tiempo ¿a qué? A la adoración, dedicar el tiempo a la oración, dedicar el tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra. ¿Y saben qué? En la medida que nosotros nos alimentamos de la palabra, podemos contribuir en esa comunión con aquellos que no son creyentes. Podemos llevar un mensaje de salvación. Para esto es nuestro devocional diariamente. Yo te hago una pregunta en esta mañana, de repente, para que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en qué área de nuestra vida crees que necesitas aplicar esta enseñanza. ¿En qué área de tu vida necesitas aplicar esta enseñanza? Nosotros, amados hermanos, tenemos que buscar diariamente su palabra. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios, el capítulo 7, versículo 1, déjenmelo leer, acá tengo mi anotación, que dice: así que, amado, pues que tenemos estas promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos llama? ¿A qué nos está invitando este día martes 7 de enero? ¿A qué nos están invitando? A limpiarnos de todo aquello que contamina nuestra carne, de todo aquello que contamina nuestro espíritu y que nos tiene, amados hermanos, que llevar a ese camino de santidad, que nos tiene que llevar a esa profundidad de mantener nuestra vida en santidad. Recordemos, amados hermanos, que nosotros somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido para anunciar, ¿qué cosa? La excelencia de aquel
que nos llamó. Para eso nos ha llamado el Señor. Amados hermanos, busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Busquemos, amados hermanos, esa limpieza. Recordemos el devocional de hoy como esa limpieza interior, esa limpieza interna que está en nuestro corazón, que nos tiene que llevar a que apliquemos su palabra a nuestra vida, a ser ejemplos, ¿no? Permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Invitemos en esta mañana al Señor a que Él tome el control en nuestra vida, que podamos limpiar ese templo que es nuestro cuerpo, ¿no? Que podamos limpiar esa mente, que podamos limpiar ese corazón, que podamos quitar a todos esos comerciantes, a todo aquel que ha ocupado el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, y que hoy nosotros tomemos esa decisión de mostrar que la palabra de Dios que recibimos todos los días está siendo viva en nuestro corazón. Por eso los dejo, amados hermanos, con el devocional del día de hoy, para que cada uno de nosotros tomemos ese tiempo de poder reflexionar, de poder buscar en el Señor esa palabra que no solamente es para nosotros, que no solamente es para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida personal. Somos los primeros que debemos aplicarlo, pero esto nos tiene que llevar a que cada uno de nosotros la trasladamos, ¿no? Por eso, ¿qué áreas de nuestra vida creemos que necesitamos aplicar esta enseñanza? Cada uno de nosotros sabemos en qué áreas de nuestra vida necesitamos aplicar esta enseñanza. Tal vez nos toca, amados hermanos, quitar de nuestro corazón todo lo que nos está distrayendo, todo lo que está robando ese primer lugar que le corresponde a Dios. Tal vez nos toca examinar nuestro corazón y quitar todo aquello que ha restado. De repente todo el 2024 llevaste un devocional light. Pues hoy tienes la oportunidad de que eso cambie. Cambiemos, tomemos y quitemos todos tal vez esos comerciantes que han ocupado ese templo, que es nuestra vida y que le pertenece a Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos sostienes. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos estás revelando, Señor. Tú nos estás invitando, Señor, a que nosotros nos purifiquemos, a que cada uno de nosotros, Señor, seamos apartados para caminar en santidad, Señor, sabiendo que somos el templo tuyo, mi Dios amado. Ayúdanos a vivir en santidad, a adoptar, Señor, tus parámetros, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, Señor, en lugar de buscar, Señor, los afanes, Señor, y las cosas que nos distraen, que corramos a ti, Señor, y que busquemos diariamente ser ese templo, Señor, que recordemos, Señor, lo que dice tu palabra, que somos, Señor, ese linaje escogido, que somos, Señor, amado, somos somos cuerpos, Señor, somos esos hijos que necesitan, Señor, escuchar tu voz. Amado Dios, gracias, gracias mi Dios, porque tú nos haces reconocer a través de la palabra que necesitamos limpiarnos de todo aquello que contamina nuestra carne, que contamina nuestro espíritu, Señor, y que nos quieres llevar a esa perfección de Señor, de salvación, de santidad, Dios amado. Gracias, gracias mi Dios, porque a través de tu palabra nos hace reconocer nuestra necesidad de ti y nos hace reconocer todo aquello, Señor, que necesitamos cambiar y que queremos hacerlo, Señor, porque somos templo tuyo, Señor. Gracias mi Dios.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.